Hola, buenos días. Antes que nada decir que en los 3 o 4 años que llevamos trabajando el grupo en la historia de la enfermería gaditana hemos descubierto numerosos personajes, todos ellos interesantísimos y muy curiosos. La verdad que para meterse en este mundo tienes que quererlo de verdad, ¿no? Porque además te tienes que identificar con ellos. Al final acabas casi identificado con cada uno de ellos. Personajes que eran hombres y mujeres, provenían de las profesiones de practicantes, matronas y enfermeras, que la unión de ellas, como todos sabemos, conformaron lo que es la enfermería de hoy, ¿no? Pero esa gente, esos profesionales vivieron unas situaciones muy complicadas y muy difíciles. Y hoy lo vemos todo, nos parece a la gente joven igual, le parece difícil la cosa, sin embargo, difícil era cuando estos personajes vivían, ¿no? Bueno, pues Julio Gavilla es uno de estos personajes que hemos descubierto. Y ya nació en una época complicadísima, porque nació a finales del siglo XIX, que fue cuando ya el problema del desastre de las colonias españolas, de las colonias americanas. Y en España en general sufrió un trauma grande, económico sobre todo, pero Cádiz muchísimo más, porque Cádiz tenía mucho comercio con esas colonias y sufrió bastante eso. Julio Gavilla, aparte, nació en una familia muy humilde. Su padre era trabajador de astillero y su madre trabajaba en las casas, asistía en trabajo del hogar. Y, como vemos, era un hombre muy despierto, muy espabilado, muy vivo. Desde el principio sabía que te tenía que mover muy rápido porque si no lo iba a pasar mal. Y rápidamente pues decidió estudiar practicante, que para estudiar practicante tenía que aprobar lo que es el examen de la escuela normal, de la enseñanza primaria, tenía que tener 16 años. Y luego, eso que veis ahí, pues es la carpeta del archivo de la UCA. La verdad que cuando uno toca esos impresos, esos papeles y ve la firma, eso, pues te tienes que meter en el papel de ellos, ¿no? Casi lo vives, ¿no? Ya Julio ya acaba siendo un compañero tuyo. Es la mejor forma de entenderlo. Bueno, aquí tiene que, pidiendo la instancia para examinarse del primer curso de practicante, eran 2 cursos, la carrera era 2 cursos, pero en ocasiones especiales, por situaciones extraordinarias, podía hacerlo en un mismo curso. Él, en junio, se examinó del primer curso. Aquí tenemos los certificados de práctica que tenían que tener del Hospital de Mora y de vacunación. Y este de junio. Y ya rápidamente pidió instancia para examinarse del segundo curso, en el mismo año. Prácticamente acababa de cumplir los 17 años. Los estudios se hacían en 2 cursos académicos. Aquí está el matrícula del segundo curso. En ambos casos era obligatoria la asistencia para hacer prácticas. Si no tenía el certificado de prácticas, pues no podía aprobar. Y lo hacían en los hospitales, que en el caso de Cádiz, pues en el Hospital de Mora. Aquí tenemos el certificado de práctica de obstetricia y su aprobado del segundo curso. Una vez que se hacía el segundo curso, tenía que solicitar el examen de reválida. Esta es la solicitud del examen de reválida. Impresiona ver su firma, su letra. Y aquí pues está el aprobado de la nota de reválida, ¿no? Una vez que aprobaba, ya era practicante. Y el título normalmente se le cogía años después. ¿Por qué? Porque el título costaba dinero y la mayor parte de esta gente no tenían dinero para pagar el título. Esperaban. ¿Cuándo sacaban el título? Cuando o iban a matricular, o iban a colegiarse, o tenían alguna oposición, era cuando eso. Por eso el título lo consigue 3 años después. ¿Por qué es importante el personaje? ¿Por qué hemos puesto a Julio Gavilla? Porque Julio Gavilla fue el primer director del Practicante Gaditano. Para los que no conozcáis, el Practicante Gaditano es la revista quizás más importante de la historia de la enfermería gaditana. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que se tenía un medio de difusión. Los practicantes sabían que tenían que tener un medio para difundir su historia, su vivencia, para que lo conocieran, para reclamar, para reivindicar. Esto fue un salto cualitativo tremendo. Aquí tenemos la junta que se aprobó y el primer director, Julio Gavilla. El presidente del colegio era Fernando Ceballos, otro personaje interesantísimo y además puede que sea, después de Rafael, el presidente de colegio más importante que ha tenido el colegio de Cádiz. Es broma, es broma. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía mucha influencia, no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito regional y el ámbito nacional. Era un hombre importante. En las asambleas nacionales contaban con él, en las asambleas regionales contaban con él. No era ningún tonto. ¿Por qué cogió a él a Julio Gavilla, que tenía 19 años recién cumplido? Algo vio en él que le gustaba. Hay también que tener en cuenta que 19 años de aquella época no son los de ahora, ¿eh?
Era gente que tenía, sí, es verdad, tenía unas vivencias muchísimo más grandes que las que podemos tener hoy, ¿no? Datos personales que nos encontramos en el obispado. Pues se casó con Carlota Linares, tuvo 7 hijos, complicado la vida de estos personajes con tantos hijos. Era un hombre muy implicado, por eso lo hemos puesto como personaje, y se implicó también en el ámbito colegial. No solamente fue director del Practicante Gaetano, sino que consiguió ser presidente del Colegio de Practicantes en enero del 35. Implicación social. Era un hombre, en aquella época, una época donde todo el mundo estaba implicado políticamente en algún lado. Tenía que estar. Era un hombre más bien social, era socialista, metido en todo el ámbito también de la publicación. Ahí aparece el noticiero gaditano que vino el ministro y él estaba como director de una revista del pueblo. Era un hombre inquieto, no paraba, siempre estaba metido en todos los sitios. Aquí aparece la noticia de él. Profesional también. En aquella época, como digo, todo el mundo reivindicaba cosas, como ahora también, pero en aquella época todavía mucho más. Se creó el Comité Provincial de Defensa de las Clases Sanitarias y él aparece como secretario de la... O sea, que siempre estaba metido, en cualquier ámbito que buscáramos, estaba metido él. No le faltaba nada. Pero ¿qué pasó? Que politizó mucho el colegio. Lo politizó, ahí fue un error que, vamos, desde mi punto de vista, ¿no? Que politizó demasiado. Los colegios no se pueden politizar. Cada uno tiene la idea política que tenga, pero el colegio no se puede politizar. Él politizó mucho el colegio. Llegó a ser secretario del sindicato de practicantes de UGT y quiso transportar todo eso al colegio y le costó el cargo, porque al final hubo una junta promovida por los propios colegiados y lo destituyeron. O sea, prácticamente estuvo de presidente 7 o 8 meses. 2 minutos. 2 minutos, perfecto, me queda. Y lo mismo le ocurrió al final. Le tocó vivir, lo que has dicho, de que les tocó vivir una época muy complicada a estos personajes, ¿no? Y le tocó vivir la guerra civil. Él, como se sentía como era, que era socialista, pues acudió al gobierno civil cuando la guerra civil, acudió allí a defender el gobierno, el que estaba legal. Pero ¿qué pasó? Pues que los golpistas ganaron y tuvo que salir corriendo para casa. Llegó a la hija, cuenta que llegó a casa pues polvoriento, sudoroso, herido. Y al final, pues, ¿qué pasó? Pues que fue juzgado. Bueno, primero se escapó y lo escondió un compañero suyo, un amigo suyo, que era de Falange, un jefe de Falange, fue el que le salvó la vida. Porque en aquella época, al principio de la guerra, en un bando y en otro, lo normal era que te cogieran y te fusilaran, así de claro. Él tuvo la suerte de que este amigo de la Falange lo escondió y un tiempo estuvo escondido. Cuando vio que el amigo ya se comprometía, se fue a casa de la madre a San Fernando, estuvo 3 años allí escondido. Eso le salvó la vida, porque luego ya a los 3 años intentó salir del país, lo detuvieron y fue encarcelado en la cárcel vieja de aquí de Cádiz. Aquí vemos que por las conductas, ¿no? PSOE y UGT, gran propagandista y directivo de izquierda, por eso era suficiente que si lo hubiesen cogido al principio hubiese tenido a lo mejor alguna cosa peor. La hija cuenta de que allí en la cárcel él actuaba no solamente de practicante, sino que hacía de médico, atendía a todos los presos que estaban allí. Fue condenado a 12 años, pero luego cumplió solo 3, pero a cambio lo desterraron de Cádiz y tuvo que irse a Madrid. A Madrid con 6 hijos y con su madre, y con una mano delante y otra detrás. Pero como hemos dicho que Julio era un hombre súper espabilado, súper listo, rápidamente cuando estuvo allí se metió en una empresa química y llegó a ser un alto directivo de la empresa. No sé si llegó a trabajar de enfermero, pero sí que acabó como un alto directivo. En abril del 55 sale en la revista del boletín de lo que hoy es el Consejo General de Enfermería, sale esta noticia, In Memoriam a Julio Cavilla, escrito por Alipio García, que es un practicante que yo también he googleado un poco, y tiene una calle en su pueblo, en Hoyos de Manzanares, en Hoyos de Pinares, y hicieron mucha amistad. Es que tenía un don de gente grande el amigo Julio. Y a mí me encanta esa frase que ya con eso finalizo para que ahora no me... Escribe In Memoria Julio Cavilla ha muerto un gran luchador, dinámico, inteligente, era lo que era él, una persona dinámica, inteligente, honrada, gaditano de nacimiento y tal. Pero lo que me encanta es su última frase, que va un poco dirigido a la gente joven de aquí, ¿no? Julio Cavilla, que tu ejemplo de compañero ideal sirva de acicate a tantos compañeros noveles que desconocen tus hermosas virtudes y que tu nombre sea para ellos antorcha que ilumine sus pasos incipientes en el seno de nuestra amada profesión. Creo que tenemos un deber moral de rescatar a todos estos personajes. Es un deber moral que tenemos. Han estado ahí y ellos han hecho de que nosotros estemos ahora aquí.
y estemos con eso. Yo creo que tenemos un deber moral con ellos y lo tenemos que hacer. Poquito a poco el grupo va a ir sacando a todos estos protagonistas, pero lo iremos sacando poquito a poco. Oye, hasta ahora.